19. La separación iglesia-estado, de la cual el más notable defensor de ella fue Benito Juárez, tuvo varios asuntos. ¿Cuál es el principal punto de fricción? ¿Hasta qué punto? Este es el punto de fricción. ¿Hasta qué punto el Estado debía hacerse cargo de funciones que antes las hacía la iglesia? ¿Sí? Hubo una división de iglesia-estado. Gracias a Dios. Por eso es que hoy en día podemos tener ahí. El acta de nacimiento sustituyó a la boleta de bautismo. Antes la forma de evidenciar que alguien estaba vivo era la boleta del bautismo. ¿Sí? Y ahí se le ponía el nombre. Y eso es lo oficial. Y ese es un registro oficial. Tenías que ver más con España. Se instauró el matrimonio civil, ya no tanto el asunto religioso, ¿sí? Sino el civil es el que le daba más valor al matrimonio. Y el liberalismo derrocó entonces a los conservadores, hermano. Esto fue clave en la división iglesia-estado. Por ejemplo, hoy en día, para que nosotros podamos celebrar una ceremonia nupcial, lo ideal es que la persona ya haya ido ante el registro civil y ya tenga, hermano, ¿verdad?, su acta de matrimonio, para que entonces se lleve a cabo una ceremonia que simboliza lo que ya se hizo en el registro civil. Para nosotros, Romanos capítulo 3 es clave en esto, hermano. Tenemos que someternos a las autoridades establecidas por Dios. Eso lo escribió Pablo cuando a los cristianos de Roma, para que se sometieran a la autoridad romana, a pesar de que no eran una autoridad cristiana. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. Lo mismo es acá. Por ejemplo, nosotros que presentamos a los niños, hermanos, lo ideal es que un niño se presente después de que la persona ya asentó al niño, ya fue al registro civil, ya lo apuntó allá, ya tiene su acta de nacimiento, por lo menos tiene boleta, ¿verdad?, aunque se la vayan a entregar después, pero ya fue ante la autoridad civil, después viene ante los religiosos. Ese es el orden después de que se hizo la separación iglesia-estado. Antes no había que apuntar nada en el registro civil, no lo había, todo era ante la iglesia. El acta de bautismo era lo que le daba el nombre ahí. Por eso se usaba el nombre. Ese es su nombre de pila. ¿Por qué? Porque en la pila es donde lo bautizaban. ¿Sí sabe el término? Bueno, de ahí viene el concepto, ¿verdad? 20. ¿Por qué fue que la migración tuvo enorme importancia por la vida religiosa del continente y cuál fue el resultado neto? Porque muchos de los inmigrantes eran protestantes y por ello los países promulgaban la libertad religiosa. El resultado neto fue que para los católicos la fe vino a ser algo que se sostenía independientemente de la iglesia y sus enseñanzas. Por eso el protestantismo encontró un campo blanco para la siega. Muchos migrantes, ya vimos la otra vez, eran protestantes, y los países le promulgaban una libertad religiosa y daban oportunidad de serlo, ¿no? Bueno, tristemente, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, en el norte de África, en Asia, las cosas hoy en día son diferentes. Aunque llegue un migrante de fuera, no puede practicar cualquier fe, tienen que practicar la que ellos creen, ya sea el budismo o el mahometanismo, que es lo mismo, ¿no? O el hinduismo, bueno, o el confucianismo, dependiendo de qué país sea donde vaya la persona. Muy bien, los horizontes intelectuales de la teología protestante, hermanos, en esa época, y vamos a ver algunos personajes. Leíste ahí acerca de Kant, de Sheila Mandela, de Hegel, ¿verdad? Pero el más importante de todos es Kierkegaard. Me gusta mucho lo que él dice. ¿Qué decía Kierkegaard sobre la fe? Él decía esto, y es muy importante: la fe no es cosa fácil, ni hacer la vida más. En realidad, al contrario, es un riesgo. Esto es clave, hermano. La fe es un riesgo, una aventura. Conlleva la negación de sí mismo y de los placeres. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Implica sufrimiento, dolor, sacrificio. 22. Porque decía Kierkegaard que la gran negación del cristianismo es la cristiandad. Porque, dice él, la cristiandad se ha dedicado a hacer fácil el cristianismo. Dice él, decía él, se es cristiano no porque no se es judío o maometano. O sea, ¿por qué soy cristiano? Porque nací en el occidente, en un país cristiano. Así se dice, México es cristiano. ¿Te acuerdas de aquel que decía, México siempre fiel? Bueno, pero el cristianismo tristemente no es eso. ¿Y qué quiere decir? Que como naces en Arabia Saudita, entonces eres maometano por nacer allá. Entonces, naciste en México, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, eres cristiano porque es un país según cristiano. Que de cristianos no tenemos nada como país. Ahora, eso es lo que él decía. Y precisamente por tener esa idea es que se es pagano.
Ese es un cristianismo sin costo, decía él, sin dolor. Es querer jugar al cristianismo y tomar a Dios como un tonto. Wow, estaba fuerte este cuate. Y sí, se iba quizás a veces a un punto extremo, pero bueno. Y otra de las cosas que se enseñó más adelante es que de qué se trata de buscar al Jesús histórico, hermanos, y te reto a hacerlo hoy en día. Detrás del Jesús de la fe, a quien la iglesia adora hoy en día, de un Jesús que te va a hacer tu milagro, ven por tu milagro, que te va a ayudar a sacar el campeón que hay en ti, de muchas esas cosas, emotivos, de que hoy en día, ¿verdad? Hay personas que les gusta, ¿verdad? Ese Javi que es muy promotor y emocionalista, da concepto, o el concepto, con todo respeto a la Dante Gebel, que hoy en día como que está tratando de reformarse en algunas cosas importantes, pero que son más motivadores, hermano. Cuidado con ese tipo de Jesús. Del Jesús emotivo, del Jesús que te resuelve tus problemas, del Jesús que te va a regalar tu milagro, del Jesús que te va a dar una vida placentera, sin sufrimiento. Hay que volver al Jesús detrás del Evangelio. Hay un Jesús histórico, a quien es necesario redescubrir para saber a ciencia cierta qué es el cristianismo. Y nos daremos cuenta que ese Jesús es muy distinto al que hoy en día se predica. Hermanos, volvamos al Jesús de la Biblia. Que ese sea nuestro Señor, nuestro Salvador.